Bueno, hoy vamos a ver cómo podemos usar una base de datos objeto puro. No es una librería que nuestros objetos los convierta a una base de datos relacional, o nuestros insert y todo este lío, sino que directamente la base de datos es objeto, no hay que hacer ninguna transformación. Bueno, nosotros como base de datos de objeto podemos usar ObjectDB, ahí tienen el enlace en los apuntes para descargárselo, y una vez que te la descargues, pues descomprimen el fichero y se encuentra una cosa como esta. Esto sería para crear un servidor y esto sería nuestro explorador de la base de datos. ¿Vale? Bueno, yo como tengo Linux usaré la versión Linux. Nosotros lo que vamos a hacer es usarlo en versión embebida, es decir, en local. Mi programa Java abre la base de datos como si fuera un fichero y se acabó. No usa servidor ni nada de eso porque así nos es más cómodo para hacer nuestras pruebas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuestro ficherito jar, que es el que tenemos que añadir a nuestro proyecto para poder comunicarnos con esa base de datos y el que va a hacer todo. Bueno, una vez dicho esto, ¿cómo empiezo yo a trabajar con mi base de datos, objetos? Pues lo primero que tengo que hacer es crearme mi conexión con la base de datos. De esta forma, aquí le digo qué base de datos es. Como es en local, simplemente es un fichero. Si ese fichero no existe, te lo va a crear. En caso de que hubiera sido con una base de datos como servidor, pues iría $, el nombre del servidor, delante de todo esto. A partir de ahí, yo lo que hago es me creo un objeto para dar orden a esa base de datos y al final cuando acabo, pues como hacemos siempre, cierro el objeto para dar orden a la base de datos y cierro lo que es la conexión con la base de datos. Bueno, ¿qué hago? Pues por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es grabar objetos. Pues para ello le decimos, empieza una transacción en esta base de datos y al final el clásico commit de la transacción. Voy creando objetos, en este caso es un tipo point que XY, posición XY en pantalla, y lo grabo. ¿De acuerdo? Bueno, si yo lo que quiero es hacer consultas sobre esa, pedirle datos a esa base de datos, pues por ejemplo puedo hacer el crear una consulta. Fíjense aquí, digo que voy a crear un select de la entidad point. Me da puntitos P y cuento los puntitos P. ¿De acuerdo? Como esta consulta solo me da un valor entero, pues yo le puedo decir, bueno, esto es una query y aquí lo que hago es que dame el valor simple que me acaba de hacer, un entero. No es un array, no es una tabla ni nada de eso, sino simplemente es un entero. También puedo hacer calcular una media. Fíjense que aquí me da un punto P y yo estoy calculando el P.x, es decir, la posición X del punto, la media de las posiciones X de los puntos. Lo mismo que antes, pues esto me da un valor simple. ¿Qué pasa cuando yo lo que tengo ahora quiero que me dé un montón de puntos, o sea, una lista de puntos? Sigo haciendo una query, lo que pasa es que ahora digo me vas a dar una serie de puntos P, le digo que lo que me tiene que dar son puntos, y ahora lo que digo, bueno, esta query no es una query normal, sino que ya me tiene el tipo de query que me da, los datos que me da van a ser puntos. Bien, una vez hecha, yo le digo que me dé la lista que obtuvo aquí encima. Lo paso a una lista de puntos y a partir de ahí uso esta lista tranquilamente pues como una lista de Java. Bueno, otra cosa. Si yo lo que quiero ahora es buscar un punto determinado por un valor, yo tengo que decirle primero, cuando creo estas entidades, lo hago mediante la clase. En la clase le digo, bueno, yo voy a tener una clase punto. Quiero que eso sea una entidad, vale, pues entonces esto le pongo @entity y significa que esto es una entidad dentro de la base de datos objetos. Mi clase tiene que ser implementar el serializable. Y un detalle, ¿qué pasaba con nuestras clases que fueran serializables? Que si las grababas en disco y después lo volvías a leer y habías tocado cualquier cosa dentro de la clase, el sistema te decía que había una versión distinta y que entonces no podía leerlo. ¿Cómo solucionamos eso? Pues poniendo esto aquí, que significa, mira, el número de serie para esta clase es este.
¿Qué significa? Que yo le doy un número y mientras no cambie ese número, para él la clase que escribe y la clase que lee es la misma, con lo cual no estamos con la clase no es compatible, es otra, y toda la lata que nos daba. A partir de ahí, ¿yo qué le tengo que decir? Le tengo que decir el identificador de nuestra clase. Le pongo @id delante de el atributo que va a ser el identificador. Si tuviera varios atributos que son el identificador, pues le pondría @id, como hacíamos en cada uno de ellos, como hacíamos con una clave principal, le poníamos en varios lo que era la clave principal. Y esto de aquí significa que es un autonumérico. ¿Sí? Él le va a generar automáticamente. ¿Qué más necesita nuestra clase? Necesita un constructor por defecto, sin parámetros. Y después bueno, podemos poner nuestros constructores y después los get y los set para poder modificar estos atributos que tiene. Bueno, dicho eso, vamos a volver a trabajar con la clase. Bueno, pues si yo lo que quiero es buscar, me creo un objeto punto porque es lo que voy a buscar. Le doy el valor del ID, es decir, mi clave principal. Y entonces le digo, bueno, búscame un objeto tipo punto y saca los datos que necesitas para buscarlo de este objeto. ¿Qué va a necesitar? Pues el ID de búsqueda. Y entonces esto me devuelve un objeto tipo punto. ¿Y qué va a hacer? Pues o es el objeto con todos los datos cargados o bien nulo en caso de que no exista. Bueno, en caso de que exista, pues ya lo lee y punto. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutarlo. Y esto me lo he creado. La media, los puntos que hay y eso. Bueno, y esto que lo encontró. ¿Qué me ha hecho? Me ha creado este ficherito de aquí. Así yo lo borro. Lo vuelvo a ejecutar. Me vuelvo a crear. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa sería la forma de trabajar con esa base de datos objetos. Vamos entonces ahora a trabajar directamente usando el Explorer para ver cómo funciona. Aquí lo tenemos, le ejecutamos en Linux y bueno, este es nuestro ficherito, lo tenemos aquí abierto. Le damos clic, me dice las columnas que tiene, este es el identificador y aquí puedo pinchar que quiero que me lo dé en modo árbol, es decir, este objeto, este punto tiene este valor, el X y el Y tienen estos valores y van viendo. También lo podemos ver tipo tabla. Este es el ID, que es el autonumérico, el valor de X y el valor de Y de caravana. ¿De acuerdo? Así que bastante sencillo, no tenemos que hacer historias como el Hibernate ni cosas así, sino que directamente pues graba.